Nota del autor. Juro que no lastimo a Estian a propósito. Simplemente sigue pasando. Espero que la conversación inicial sea agradable. Me divertí mucho escribiéndolo a pesar de su extensión. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Toyo Eternity, esa distinción pertenece al increíble Yoshitoki Ima. Capítulo 5. El dolor de un amigo. ¿Estás vivo, verdad? Puedo oír tu respiración desde aquí dentro, dijo la voz burlona desde el otro lado de la pared de la celda. Estian parpadeó y dio un paso vacilante hacia los ladrillos. Apoyó la mano en la superficie fría y la deslizó por las grietas. Estoy aquí, ¿estás del otro lado? Preguntó el chico con cautela. ¿Qué te parece? Resopló la voz, y se oyó un leve chasquido de dedos. Su voz era suave, como la seda, pero también bastante juvenil. Si tuviera que adivinar, Estian diría que el dueño tendría más o menos su edad. Lo siento, es que me han pasado muchas cosas y me cuesta seguir el ritmo, explicó Estian, bajando la mano para apoyarse en la pared. Si te arrestan, eso es todo. La voz lo esquivó, con un tono entre divertido y aburrido. Me llamo Zurui, ¿qué te espera, Doake? Preguntó, provocando que Estian abriera los ojos de par en par, sorprendido. ¿Cómo estás? Empezó a preguntar antes de que Zurui lo interrumpiera. Escuché a los guardias mencionarlo cuando te encerraron aquí, explicó su compañero de prisión con naturalidad. ¿Si lo viste, tenían un lobo con ellos? ¿Uno de pelaje blanco? Preguntó Estian frenéticamente. No vi un lobo. ¿Por qué traerían uno? Espera, ¿por qué tienes un lobo? Preguntó Zurui, con un interés evidente. Es mi amigo, Joan. Informó el chico de pelo blanco con un suspiro. Su mente volvió a preguntarse qué le había pasado al lobo, imaginando todo tipo de posibilidades, cada vez más sombrías. Están bien. Definitivamente están todos bien. Se dijo Estian desesperado. Negó con la cabeza, queriendo cambiar de tema. Oh, bueno, lo estás diciendo mal. Es Doki, no Doakere. De hecho, eres la segunda persona que lo dice así. Corrigió Estian, tranquilizándose. ¿En serio? Preguntó el otro prisionero, antes de tararear, encogiéndose de hombros. Estoy de verdad impactado, como si me hubieran parado en la calle con la boca abierta. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, piensa que no son reales. ¿Es eso o ni siquiera saben quiénes son? Pero, la mayoría de la gente es idiota. Eres el primer Doki de verdad que conozco. Parloteó Zurui, repitiendo sin darse cuenta las palabras de Marx de hacía semanas. Sin embargo, Estian se dio cuenta de que el otro chico hablaba rápido. Oh, ya veo, murmuró el adolescente de cabello blanco, mirando al suelo mientras su cabello oscurecía sus ojos. Así que aún no has respondido a mi pregunta, Doki. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué hiciste para que te metieran aquí? Zurui repitió la pregunta, lo que además hizo que Estian se diera cuenta de que no había dicho su nombre. Soy Estian. Mucho gusto. Tartamudeó el chico, intentando pensar en el motivo de su encarcelamiento. Lo cual se volvió bastante confuso una vez que lo reflexionó. ¿Interrumpí un ritual de sacrificio, en Ninana? Sugirió Estian débilmente, tirándose del pelo. Probablemente pronunció mal, porque Zurui soltó una carcajada. Ninana, ¿Eres viajera? Preguntó el otro chico. Sí, Joan y yo, respondió el chico de pelo blanco con una sonrisa. Tenía que seguir hablando. Si Estian seguía hablando, no pensaría en su situación actual. Estamos intentando encontrar a nuestro antiguo grupo. Pero, ¿y tú? Si no te importa que pregunte, claro. ¿Qué hiciste? Preguntó el chico. Soy un estafador, dijo Zurui con sencillez, y se oyó otro chasquido. Lo siento, pero no sé qué es eso, pidió Estian disculpándose. Hubo una breve pausa y se oyó un vago gruñido de Zurui. Engaño a la gente, ¿sabes? Hola, viajero extranjero ingenuo. Aquí tienes un talismán enjollado de pura confianza que ahuyentará a todos los espíritus malignos de la noche o lo que sea. Luego, les doy una piedra pintada de la calle. Ese tipo de cosas, detalló el estafador, casi con irritación. Y era muy bueno en eso, continuó Zurui, más despacio, con una voz claramente triste. Oye, ¿estás bien? Intentó consolarlo el chico Doki. Zurui volvió a reír, aunque sonó forzado y ronco. Podía oírlo chasquear los dedos una y otra vez a través de los ladrillos. El sonido los agobiaba a ambos. La tensa sinfonía se rompió cuando Zurui debió de levantarse y empezar a golpear las paredes, histérico. ¿Sí? Lo estoy haciendo de maravilla. No es que me esté volviendo loca sin hacer nada aquí.
Tengo 2 hermanos pequeños allá afuera, y soy lo más parecido a un maldito guardián que tienen. ¿No se suponía que me arrastraron afuera delante de ellos? Soltó Zurui con voz frenética, hiperventilando verbalmente. Stian tragó saliva y retrocedió hacia la escena cercana. Estaba desconcertado al ver a su compañero de convicto estallar tan rápido. Sin embargo, una parte del chico simpatizaba con Zurui. Después de todo, el amor y la preocupación por la familia podían cambiar profundamente a una persona. Aunque Stian también se preguntaba por qué se tomaba tan a pecho su encarcelamiento. Zurui, tus hermanos probablemente estén bien. Deberías concentrarte en llegar a ellos cuando salgas. Estoy seguro de que todo saldrá bien al final. Lo animó Stian con voz ligera y esperanzada. A su vez, Zurui rió con esa risa entrecortada una vez más. Un golpe sordo rebotó en la celda de Stian, indicándole que Zurui se había deslizado al suelo. De verdad que me encantaría compartir tu optimismo. Pero es inútil. Este es el bloque de ejecución. Las posibilidades de escapar son prácticamente nulas. Murmuró el otro chico con tono sombrío, dejando a Stian paralizado. Sintió como si le robaran el aliento. La habitación se volvió insoportablemente fría. ¿Ejecución? Susurró el chico Doki, con el cuerpo temblando. ¿Me oíste? En otras palabras, estamos, continuó Zurui, lanzando una sarta de maldiciones obscenas. Pero Stian dejó de escuchar en ese momento, con la mente acelerada. Sentía las manos sudorosas y el pecho apretado por la ansiedad. Los pensamientos del chico eran un caos, dando vueltas y vueltas mientras intentaba asimilar la revelación y lo que implicaba. Las barreras mentales de Stian defendían su espíritu más profundo de las grotescas posibilidades de las declaraciones de Zurui. Subconscientemente, metió la mano en su bolso y acarició el libro que contenía. El Yanome le permitió conservar su viejo bolso. Aún contenía la ropa de Stian y el libro con tizas. El chico sacó el instrumento apresuradamente y comenzó a golpear las páginas sin pensar. Pasó un minuto antes de que su respiración volviera a la normalidad. Después, Stian exhaló y observó su obra, una maraña esporádica de líneas y formas. Se rió del absurdo resultado. Necesitaba hacerlo. Dependiendo de la perspectiva de cada uno, lo que sucedió después podría haber sido afortunado o no. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y su crujido hizo que Stian se estremeciera. 2 guardias Yanome entraron y lo agarraron violentamente de los brazos. Lo arrastraron hacia el pasillo a pesar de sus protestas. Los guardias empujaron a Stian silenciosamente, pasando las otras celdas, lo que le permitió ver el interior de la celda de Zurui y, por lo tanto, a él mismo. El otro chico tenía el pelo negro como la tinta, puntiagudo y caído hacia abajo. Mechones le tapaban los ojos color naranja sangre. Zurui tenía una marca de nacimiento visible en el cuello, con la forma de una mano. Todo su rostro estaba bronceado como el de un olivo, con ojos entrecerrados, como un zorro astuto. Adiós, Stian. Que tengas un buen día, lo llamó Zurui, con la voz apagada. Esas palabras fueron lo último que Stian escuchó del chico. Perdió la noción de cuánto tiempo lo arrastraron por los pasillos. Las luces parpadeantes y los movimientos irregulares lo desorientaron rápidamente. Sin embargo, no duró mucho, pues Stian fue conducido a través de otra puerta hasta una pequeña silla de madera. Tenía las manos atadas rígidamente con cuerdas para que no pudiera moverse. Sin embargo, el chico sabía que no debía forcejear. Una luz intensa le iluminó los ojos antes de apagarse. Al levantar la vista, Stian vio que era una linterna, cuyo portador era el estoico Ayase. Tú, intentó decir antes de que una patada en la espalda lo silenciara. Nos dirás todo lo que queremos saber. ¿Entiendes, Stian? Le preguntó Ayase con intensidad y una sonrisa. El chico solo pudo mirarlo atónito y asentir. Bien, cantó la mujer, retrocediendo un paso, manteniendo la linterna frente a su rostro. Se dio cuenta de que era un interrogatorio. Entonces, ¿Doake, cuáles fueron las circunstancias que rodearon tu hallazgo del lobo? Preguntó Ayase con un brillo en los ojos, una amenaza no verbal contra la mentira. Stian respiró hondo para intentar calmarse. Se obligó a reflexionar sobre sus recuerdos y responder. Por suerte, el chico se sintió animado al recordar momentos tan felices de su vida. Conocí a Joan de joven, muy joven. Era invierno, y se me acercaron mientras jugaba en la nieve. Al principio, ambos dudamos un poco el uno del otro. Pero les di pescado de mi casa y se acercaron. Desde entonces nos hicimos amigos de inmediato y hemos estado unidos desde entonces.
respondió Stian, con una sonrisa en el rostro. Ayase y los funcionarios Yanome a su lado parecieron insatisfechos con esta respuesta. Sabemos que vienes de un asentamiento Doake, más allá de las montañas Ninada. ¿A qué distancia está? Preguntó uno de esos oficiales, un hombre bajito y vestido con una túnica. Ante esa pregunta, Stian tuvo que pensar más en sus palabras. Es un poco difícil decirlo, siendo sincero. Desde mi casa hasta el bosque, creo que unas semanas, o más. Explicó el chico con voz clara, sintiéndose incómodo por tener que hablar de su pasado. Nuestros informes anteriores no indican nada más allá de las montañas. ¿Cómo es el terreno? ¿El clima? ¿La fauna? Preguntó el mismo interrogador, aunque cada vez con más insistencia. Es solo una gran zona rocosa. Hacía mucho calor y era difícil encontrar agua. Luego está la tundra, que es solo nieve, nieve y más nieve. Sin embargo, las ventiscas pueden ser bastante fuertes, y pueden durar días o incluso semanas si tienes esa mala suerte. La verdad es que tuve muchísima suerte trayendo a Joan y a mí aquí. Tuve que abastecerme de comida en casa, ya que no había casi nada hasta que llegamos a las rocas. Aún así, solo pude cazar un pajarito para seguir adelante. Stian resumió como en trance, con el ceño fruncido por los minuciosos detalles que podrían haber causado su muerte y la de Joan. Había empezado a asimilar lo afortunado que había sido. Mientras tanto, sus captores ya no me parecían más interesados en sus declaraciones que antes. Se apiñaron como si deliberaran algo. Stian no pudo predecir con exactitud qué era ese algo. Sin embargo, tuvo tiempo para reflexionar sobre su situación una vez más. ¿Qué querrán de mí? Se preguntó el chico, relajando la vista mientras Aya se apartaba la linterna. Sus pensamientos volvieron a la pronunciación del nombre de su grupo por parte de los Yanome. Doake, sonaba tan mal. Stian repitió el nombre mentalmente. Doake, Doake, Doakere. Una parte de él quería atribuir el error a la barrera del idioma. Sin embargo, algo en el título le llamó la atención. ¿Por qué me suena? Se preguntó Stian, buscando pistas en su mente. Doki, Doake, Doki, repetía, entrecerrando los ojos con consternación. Le llegó en un recuerdo borroso, rodeado de blanco. Un mito que el abuelo de Stian había contado desde tiempos remotos. El Doake, el mayor, había comenzado mientras un Stian más joven se acurrucaba entre sus mantas. ¿Te refieres a nosotros, Doki, abuelo? Preguntó el niño con cansancio. No, los Doakere. Aquellos que se adentraron más en el interior cuando desembarcamos por primera vez en estas costas. Nuestro hogar es el corazón del pueblo Doki, fuerte y constante como las ventiscas. Pero hubo algunos que sintieron curiosidad por las tierras más vastas que se extendían más allá de aquí, misteriosas y fluidas como las corrientes. Se llamaban a sí mismos los Doakere. Su abuelo narró con una maestría hipnótica. Pero, ¿dónde están? Preguntó Stian suavemente, abrazando a Joan, que en aquel entonces era más un cachorro que un lobo. Los Doake hablaban de confianza y pasión. Marcharemos más lejos, gritaban. Encontraremos un hogar mejor más lejos, cantaban. Así que los Doake dejaron nuestro hogar hace años con esas canciones. Desde entonces, han regresado como susurros y espíritus. Siempre vagando por las tierras lejanas. El anciano relató con una risita, acariciando la cabeza de un Stian dormido. Todo tenía sentido. Los Doake de los que todos deben estar hablando aquí deben ser los antiguos viajeros. Eran reales entonces. Stian comprendió, como si se despegara la niebla de un espejo. Su entusiasmo crecía al empezar a relacionar a los dos grupos. Todos los demás, debieron encontrarse con los Doake, quienes los guiaron hacia su asentamiento. Así que todos los demás deben estar con los Doakere. Por eso no están aquí. Creyó el chico con alegría. Pero espera, ¿por qué los Doake no se asentarían más cerca? La parte más vaga de su mente argumentó brevemente. Está decidido entonces. El chico Doake liderará un equipo a la tundra para investigar, anunció Ayase con tono satisfecho. Sin embargo, sus palabras hicieron que Stian girara la cabeza en su dirección. ¿Qué? Casi gritó, con los ojos muy abiertos. Ya la oíste, Doakere. Le enseñarás a los Yanome a recorrer la zona más allá de las montañas y llegar a tu asentamiento. Estoy seguro de que cooperarán con lo que hemos oído antes, dijo otro oficial, un eco cruel de sus palabras. Stian supuso que se referían a las leyendas y creencias de los Doki. ¿O intentarían usarlo como rehén? Incluso entonces, su actitud dejó las cosas claras. Ah, ya entiendo.
murmuró Stian, sonriendo satisfecho. ¿De qué sonríe? Preguntó el funcionario, algo perturbado. Por eso no hay nadie por aquí, continuó el chico con voz animada. ¿De qué hablas? Interrogó Ayase, enfocando la linterna. Sin embargo, levantó la mano en señal a los guardias apostados. Yo también me habría ido si eso significara alejarme de ustedes. No encontrarán a nadie, todos los demás se fueron hace mucho. Fui el último en irme. Stian rió mientras se lo llevaban a rastras. Sin embargo, el chico nunca llegó a ver la reacción de sus interrogadores. Stian esperaba que lo llevaran de vuelta a su antigua celda en el bloque de ejecución. Sin embargo, los guardias lo empujaron para su sorpresa. También notó la ausencia de Zurui, lo que le dio esperanzas de que el otro chico hubiera salido. Los guardias empujaron a Stian durante varios minutos más, antes de finalmente dejarlo en otra celda. Era prácticamente igual a su anterior alojamiento. La mayor diferencia era la presencia de una pequeña ventana cuadrada. El éxtasis por su conexión familiar pronto se desvaneció ante la declaración de Ayase. Stian no podía volver a la tundra después de tanto. Tenía que salir de la prisión pronto. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron cuando la puerta se abrió de nuevo y Joan fue arrojada dentro. El lobo tenía una flecha clavada en el costado y gemía de dolor. Joan. Gritó Stian, corriendo hacia su amigo. Vuele, gimió el lobo, sobresaltándose. Por favor, asegúrate de que se comporte bien, reprendió Ayase, apareciendo de entre las sombras. Sin embargo, se marchó fríamente antes de que Stian pudiera confrontarla. ¿Qué te pasó? Preguntó el chico frenéticamente, arrancando la flecha. Pero el lobo no respondió, solo jadeó. Después, su cuerpo comenzó a desgarrarse y a girar. ¿Joan? Preguntó Stian, aunque sabía lo que estaba ocurriendo. Su amigo se estaba transformando de nuevo, igual que aquel día cerca del altar de sacrificios. Sin embargo, eso no fue lo único que sorprendió al chico. Fue la forma que adoptó Joan a la que lo logró. Flashback hace media hora, a Zurui lo sacaron de la celda, con los brazos atados, minutos después de que el otro chico, Stian, se marchara. Stian, ese chico tan optimista, probablemente estaba muerto. Un atisbo de arrepentimiento se asomó a sus ojos al pensar en el chico. Quizás no debería haber revelado que estaban en la línea de ejecución. Quizás eso le habría ahorrado a Stian el dolor que debió inundar sus últimos momentos de vida. Pero no, necesitaba desahogarse con alguien, con cualquiera que lo escuchara. Incluso si esa persona también estaba destinada a morir. Su única muestra de resistencia fue un pequeño escupitajo en el suelo mientras los guardias lo sacaban. Por lo demás, el chico de pelo negro se resignaba a su muerte. No es que el estafador estuviera contento con ello. Estaba todo menos contento con su vida hasta ese momento. Zurui solo quería ahorrar suficiente dinero para que sus hermanos estuvieran bien. De aquel pequeño y maloliente montón de escombros que llamaban casa. No es mi culpa que la mayoría de la gente sea demasiado tonta para darse cuenta de lo que está comprando, se defendió Zurui. El hermano mayor habría hecho lo que fuera por salir y reunirse con sus hermanos. Incluso sin su confiable negocio de estafas, si tan solo hubiera podido estar allí para protegerlos. En ese momento, habría sido suficiente. Yuika, Hiro, lo siento mucho, el estafador se lamentó en secreto, pues ya había decidido dedicar sus últimos pensamientos a sus seres queridos en lugar de a las diversas y brutales formas en que podría morir. Sin embargo, Zurui tendría que aceptar que sus hermanos estaban solos. El resto de su familia bastarda se había ido hacía mucho tiempo. De hecho, él mismo había echado a algunos de ellos. Lo cual, en retrospectiva, podría no haber sido la mejor decisión. Oye, ¿cuánto tiempo vamos a caminar? Preguntó Zurui, subiendo el tono de voz a propósito para irritar a los guardias. Por supuesto, no obtuvo respuesta, como siempre. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, y el adolescente vio una pequeña puerta más adelante. Respiró hondo y cerró los ojos. Toma esto, ordenó un guardia, colocando una pequeña lanza frente a él. ¿Eh? Gruñó a su vez, mostrando los dientes. Mata al lobo de la habitación de al lado y podrás irte. Es una tarea sencilla. Otro guardia explicó con severidad, empujándolo contra los barrotes mientras estos subían. Tras unos segundos, Zurui liberó las manos y él y la lanza fueron arrojados a los lobos. Espera, intentó decir el estafador, pero aún así armó la lanza a toda prisa. Zurui inspeccionó la zona y encontró fácilmente al lobo blanco sentado contra las paredes grises. Debería haber cargado de inmediato y haber atacado.
Pero algo en el aire le incomodaba y le hacía temer acercarse. Un lobo de pelaje blanco, murmuró el adolescente de cabello oscuro, recordando de repente la pregunta que Stian le había hecho antes. Apretó los dientes al darse cuenta de que debía ser la criatura de la que Stian se hizo amigo. Así que por eso terminaste aquí. Continuó el chico, con la respiración acelerada. Váyanse. Gritaron los guardias, y Zurui suspiró. Corrió hacia adelante, levantando la lanza. Si matándote me lleva a casa. Tengo que hacerlo. Gritó el chico mientras volaba hacia el lobo. Con un potente movimiento, clavó la lanza en el cuerpo del animal, retirándola mientras la sangre se derramaba al suelo. Zurui suspiró cuando el lobo aulló y cayó de lado, gimiendo. Una punzada de culpa incluso empezó a formarse en su estómago. El estafador se arrodilló para calmar al lobo en sus últimos suspiros. Te llamas Johan, ¿verdad? Lo siento mucho, amigo, pero, ¿eras tú o yo? Zurui lo había consolado hasta que la herida de Johan empezó a sanar milagrosamente. ¿Qué demonios? Gritó, retrocediendo a gatas. Eso es imposible. Gritó el estafador asustado, mirando a los guardias y supervisores. Antes de que Zurui pudiera reaccionar, Johan saltó y le clavó los dientes en el cuello. Gritó de dolor mientras el lobo seguía atacándolo una y otra vez. Con las fuerzas que le quedaban, el criminal pateó a Johan, sujetándose inútilmente la herida sangrante. ¡Vuele, vuele!, gritó Zurui, cayendo al suelo. Su visión se desvaneció rápidamente cuando los guardias entraron y se lo llevaron. Pero el estafador sabía que no se molestarían en salvarlo. Esta era su sangrienta ejecución. Maldita sea, no. El adolescente luchó impotente, tanto física como mentalmente. Un fugaz recuerdo de sus hermanos llenó su mente por última vez. Mientras tanto, en otra parte de Yanome, dos niños se acurrucaban uno junto al otro en las frías calles. Tanto los ciudadanos como los viajeros que pasaban los ignoraban. Suplicaban saber dónde estaba su hermano mayor y cuándo regresaría. Zurui no pensó más. Fin del flashback. Stian observó solemnemente cómo las heridas de Johan sanaban solas. El chico se sentó contra la pared, lejos de su amigo, que ya no lo parecía. El cuerpo de Zurui vagaba por la celda, inspeccionando sus extremidades y golpeándose accidentalmente la cabeza contra los ladrillos. El chico Doki se habría reído si no se sintiera tan perdido. Sus pensamientos más intensos se preguntaban sobre el verdadero estado de Zurui. ¿Cómo imitaba Johan la forma del otro chico? Pero esas preguntas quedarían sin respuesta. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba pensar y que al final todo saldría bien. Stian, eres tú. Gritó March, sin duda, y su cabeza se golpeó contra la pared. ¿Marzo? Repitió el chico, poniéndose de pie. Soy yo. ¿Dónde están tú y Parona? Preguntó con fervor. Por aquí. Alertó Parona desde afuera. Stian corrió hacia la ventana y asomó la cabeza, boquiabierto al ver las cabezas de las chicas en una posición similar. Lo habían puesto junto a la habitación de March, debajo de Parona. El chico respiró aliviado al ver a sus compañeros. Al menos no estaba solo. ¿Están bien? Gritó Stian, agarrándolo fuertemente de los brazos. Hasta ahora todo bien. ¿Cómo van las cosas por tu lado? Preguntó Parona, concentrado en algo que no veía. Stian tragó saliva, miró a Johan, luego a sí mismo, y luego recordó su día. Para ser sincero, no es lo mejor. Quieren enviarme de vuelta a la tundra. Informó el chico Doki, conteniendo el pánico. Hubo una pausa significativa antes de que March estallara en protestas furiosas. De todos ellos, Stian probablemente tuvo el peor resultado. Parona había sido nombrada limpiadora de la prisión. Mientras que March recibió la tarea de cuidar al caído Oniguma. Sin embargo, Parona logró asimilar la noticia y mantener la calma. No te preocupes por eso, simplemente le ordenó la chica mayor. Intentó mantenerse optimista. Los Yanome necesitarían tiempo para preparar y planificar una expedición antes de su extracción. A ciegas, Stian calculó que tendrían al menos 1 o 2 semanas antes de que llegaran. Hasta entonces, el grupo tendría que escapar. Parona comunicó que al menos tenía un plan. Así que Stian depositaría sus esperanzas y confianza en la chica mayor para que lo sacara. Los días transcurrían con anticipación. Tanto por el terrible momento en que los Yanome llegarían y se lo llevarían, como por el momento de escapar de la nación. Aya se entraba y salía, arrastrando a Johan para más pruebas. Sin embargo, Stian se encontraba incapaz de siquiera mirar a Johan sin pensar en Zurui. En su desenfrenado tiempo libre, el Doki hablaba con March y Parona.
Solo por ellas podía recuperar su habitual actitud positiva. También dibujó. Aunque la inspiración era escasa debido a sus sombrías circunstancias. Al final de la primera semana, un guardia se acercó silenciosamente a su celda. Stian se tensó, mirándolos con nerviosismo. Su mente se debatía entre la esperanza y la desesperación. Por favor, no te demores. Repitió el Doki mentalmente, con las manos temblorosas. Joan, como Zurui, se animó, tambaleándose hacia los barrotes. El guardia se detuvo inexplicablemente, mirando fijamente a Joan. Stian miró a su amigo y al guardia, perplejo. Después, avanzó con inseguridad, poniendo una mano en el hombro de Joan. ¿Qué pasa? Preguntó tímidamente. La sensación de éxtasis que explotó en su interior cuando el guardia se quitó la máscara para revelar a Parona fue indescriptible. Abrió su celda y, liberados, Stian y Joan huyeron. Nota del autor. Zurui se traduce como astuto o injusto. Mientras tanto, él mismo reemplaza al otro prisionero anónimo que originalmente luchó contra Fushi. Lo cual, en mi opinión, es propio de un estafador. En cuanto a Zurui, intenté hacer caracterizaciones muy sutiles. Por ejemplo, la huella de la mano, marca de nacimiento, que recuerdo, indicaba que sus familiares lo asfixiaron en algún momento. Algunas aclaraciones. Stian estaba en el bloque de ejecución porque estaba cerca de las salas de interrogatorio. Zurui habla tanto de sí mismo que probablemente esté muerto, y lo sabe. Sin embargo, Stian no lo cuestiona porque es Stian y le gusta socializar. El doake es algo que inventé y creo que podría ser un punto interesante para la trama más adelante. Me preocupa que la calidad de la escritura haya bajado, como ocurrió en mi otro fic largo. Podría haber acortado los capítulos. Pero siempre he preferido que otros fics tengan capítulos más largos, lo que me aporta menos historia.